Ave María Purísima, queridos hermanos, bienvenidos a esta sección de frases de Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar sobre una frase que Sor Faustina escribe en el numeral 918. 918. Allí Sor Faustina escribe así: Oh voluntad de Dios, sé mi deleite y el encanto de mi alma. Repito: oh voluntad de Dios, sé mi deleite y el encanto de mi alma. Sor Faustina es una verdadera doctora en lo que significa amar la voluntad de Dios e identificarse con ella. Bueno, como todo santo es en su vida concreta, en el lugar, la lengua, la costumbre, la cultura en la que el Señor lo ha puesto, una luminaria en cuanto a seguir y amar la voluntad de Dios. Es que en definitiva en el corazón de cada ser humano baten a duelo dos voluntades, o a la voluntad mía o la voluntad del Señor. Es un batirse a duelo, uno muere. Los santos y Santa Faustina en particular lo que nos muestran es que en definitiva nuestra voluntad triunfa cuando triunfa la voluntad de Dios. Realmente nuestra voluntad llega a encontrar su lugar cuando se identifica con lo de Dios, cuando queremos lo que Dios quiere. Y como aquí Sor Faustina no solamente quiere lo que Dios quiere, sino que llega a encontrar un deleite en el querer lo que Dios quiere. Mientras que nuestra voluntad, que al estar, si no se deja guiar por la voluntad de Dios o identificarse con ella, empieza a querer, a reclamar una autonomía de Dios. Yo quiero hacer lo que yo quiero y no importa si me hace bien o mal, lo importante es que se haga lo que yo quiero. Ese desvío en el corazón del ser humano es propio del amor propio y propio del pecado original. Me interesa hacer lo que yo quiero. No nos interesa tanto la verdad, el bien, lo que corresponde, lo que se debe hacer, sino lo que yo quiero. Y con tal de hacer lo que yo quiero, el demonio eligió el infierno. Entonces se separó de la voluntad de Dios, quiso hacer lo que él quería, no lo que Dios le proponía, que incluso era lo mejor para él. Y así el demonio entonces tienta a cada alma para que encuentre en ese yo quiero hacer lo que yo quiero, por más que se oponga a Dios, un placer, un gusto, un bien, una grandeza. Entonces le pone al mal un disfraz de bien. Y así le tienta a Adán y Eva y le dice: serán como dioses, podrán hacer lo que ustedes quieren. Y así abre las puertas al pecado original, al pecado, y en definitiva genera en la humanidad ese combate entre las dos voluntades que cada uno lucha en su interior. Desde entonces hasta ahora combatimos al Señor con su redención en la cruz. Lo que ha hecho es Él mismo, como verdadero Dios y verdadero hombre, identificar su voluntad humana a la voluntad del Padre, que lo llevó a Él a la cruz, y así a la resurrección, y con Él resucitamos todos los que identifiquemos nuestra voluntad con la de Dios. Entonces, sin embargo, el Señor, que nos ha redimido, lo que ha querido es mostrarnos un ejemplo, pero además darnos la gracia para que en el combate personal de estas dos voluntades que se baten a duelo, podamos vencer. Vence realmente nuestra voluntad cuando la dejamos y nosotros queremos identificar nuestra voluntad con la de Dios. Entonces, Sor Faustina lo hizo así, una verdadera maestra y doctora de identificar su voluntad. Y esto significa muchas veces un sacrificio, un esfuerzo, porque por el pecado original no queremos hacer lo que nos desagrada, no queremos hacer lo que no nos conviene, no queremos hacer lo que no nos gusta o lo que no nos reporta algún beneficio. Entonces, bueno,
Sor Faustina, si uno ve la vida en detalle, en lo que vivía en el día a día, y buscar identificarse con la voluntad de Dios, era la obediencia a sus superiores, por más que muchas veces tenía que hacer lo que no le agradaba, lo que no le gustaba, lo que le incomodaba, lo que ella veía que no era correcto, en el sentido que era poco práctico o era algo que le iba a hacer una molestia grande para ella. Sin embargo, era la voluntad de Dios que estaba en la voluntad de la superiora, era autoridad legítima, en materia legítima, obedecía. Incluso ella, que tenía el mandato de Dios, de Jesús mismo, de pintar la imagen, pinta una imagen, le dice el Señor. Y cuando ella va a pedir autorizaciones, la superiora, a los sacerdotes le dicen que no. Ella podría haber dicho, pero el Señor me ha dicho a mí. Y muchas personas también, a veces hasta el día de hoy, ¿no? El Señor me ha dicho a mí, entonces yo voy a hacer esto. Y todo muy piadoso y todo muy para el lado de los tomates. Entonces, Santa Faustina, cuando la superiora, el sacerdote le decían, no, como una niña, que ella buscaba la voluntad de Dios, obedecía. Y decía, pero si el Señor me pide pintar una imagen, pero a la vez los superiores que Dios me ha puesto para buscar su voluntad me dicen que no, y estaba ahí. Entonces, cómo vencía con la humildad y el deseo constante de hacer la voluntad de Dios. Y el Señor varias veces le felicita a Sor Faustina y le agradece incluso que ella haya seguido la voz de sus superiores, por encima de la de él mismo. En definitiva, el Señor iba probando a Sor Faustina de que tenga el verdadero espíritu de fe y espíritu de buscar la voluntad de Dios, que no pasa por hacer lo que uno quiere y lo que uno se siente con derecho. Es todo un tema la voluntad de Dios, el tema de nuestra salvación, es la prueba de nuestra vida. Es algo que constantemente tenemos que rezar y pedir al Señor. Algunas luces sobre cómo encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Primero, cumplimiento del deber. Sí, sea una persona casada, su deber es ser buena esposa, buen esposo, ser buen padre, madre, ser buen hijo, buen hermano. Santificar ese lugar, que siempre es la familia, porque somos tal como somos con aquellos que nos conocen bien. En la iglesia, en la parroquia podemos ser, ya podríamos ser, canonizarnos. La imagen que hacemos, deberían ponerme en un altar. Sin embargo, vamos a la casa y ahí se arma la Tercera Guerra Mundial. Entonces, somos como somos con aquellos que nos conocen bien. Conocen cómo tratamos en el detalle a las demás personas. Entonces, somos esto. Y muchas veces las decisiones familiares en cuanto a la fe, que uno cree y los demás no, tienen que ver a veces con el hecho de que hay una imagen para afuera y otra para adentro. Entonces, la falta de coherencia, la falta de saber esa misma fe vivirla con otro lenguaje, con personas que nos van a poner a prueba, que se van a poner de jueces incluso nuestra fe. Bueno, también saber amar allí y dar testimonio allí. Es más martirial, es más duro, más difícil, lleva más tiempo. Pero ahí pasa la voluntad de Dios. Ahí pasa la voluntad de Dios, ahí está el lugar de nuestra santificación. Hagamos lo que hagamos por afuera. Si ahí, en donde me ha puesto Dios, con el esposo, con la esposa, con la familia, con este que me desagrada, con este amigo, con este colega, este lugar de trabajo, esta incomodidad, ahí. ¿Cómo resistimos, cómo soportamos el dolor, cómo soportamos la injusticia, cómo soportamos el mal, cómo lo vencemos a fuerza de bien y no de mal? Eso da testimonio de qué fe tenemos y de a quién seguimos. Seguimos nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Entonces, cumplimiento del propio deber. Después, por supuesto, tenemos que saber que la voluntad de Dios pasa por los mandamientos de Dios, la vida en gracia, y esta recomendación constante que nos hace la Iglesia de confesarnos con frecuencia. Son los rayos de la misericordia, el rayo del agua y de la sangre, la confesión frecuente, renovarnos en la gracia, purificarnos si sean solo pecados veniales,
si hay pecado mortal, confesarnos ayer, y después la Eucaristía, ¿no? El mucho amor a la Eucaristía, la Santa Misa Dominical, santificar la fiesta, el domingo, el día de nuestra redención, los días principales, el día principal. Todo cristiano, desde el minuto cero, desde que el Señor resucita, el primer día de la semana, es el domingo, el día después del sábado. Así comienza la historia de los cristianos que se reunían en ese día, a la semana. Y así el verdadero cristiano se reúne en ese día a dar acción de gracia, es decir, a Eucaristía por la redención. Entonces, el amor a la Eucaristía es fundante del cristianismo. Así que, confesión frecuente, amor a la Eucaristía y profunda vida de oración. Oración hecha de corazón. Es decir, no por sentimiento le siento a la oración, sino una oración que me lleva al diálogo con Dios. Y una oración en la cual verdaderamente encuentre la voluntad de Dios. ¿Y cómo es una oración que encuentra la voluntad de Dios? Hay algunos síntomas, podamos decirle así. Cuando empiezo a querer ser mejor, cuando empiezo a cambiar, cuando empiezo a querer arrepentirme de mis males, darme cuenta de mis males y justificar al otro, perdonar al otro y acusarme a mí mismo, es un signo de vitalidad en la oración, de vitalidad. Pero si la oración hace al revés, acusar al otro, a la suegra, a la nuera, al marido, a la esposa, y ¡ay, qué santa, qué santo que soy! Estábamos en contramano en la oración, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios pasa por una verdadera oración que nos haga cada vez un poquito mejor. Entonces, así nos habla Dios y así la voluntad de Dios entonces pasa por la vida en gracia, cumplimiento de los mandamientos de Dios, y por el amor y la defensa de algo que es fundamental en estos tiempos, que es la verdad. La verdad. Hoy se piensa nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Bueno, pero yo puedo ver esto blanco, ustedes lo pueden ver rojo, y bueno, cada uno con su verdad. No, esto es como es, independientemente de cómo yo lo perciba. De la misma manera, Jesucristo es el verdadero Dios, Él es el camino, la verdad. Él es la verdad. El que es de la verdad, le dice el Señor a Pilatos, el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, la voluntad de Dios pasa por el amor y la búsqueda de la verdad, porque se puede y porque se debe dar testimonio de la verdad en el mundo, lleno de error, donde consideramos matrimonio lo que no es matrimonio, donde parece que da lo mismo los actos sexuales fuera del matrimonio, o cuando se piensa que es lo mismo varón-mujer que varón-varón o mujer-mujer, o cuando se fuera lo mismo abortar que no abortar. O hoy lo que pasa en algunos lugares, ¿no? Que en Europa, en el norte de Europa, que hasta se busca el sacerdocio de transexuales. Bueno, amor, defensa, cuidado de la verdad, que hoy no está de moda, pero no buscamos seguir las modas. A veces seguir la voluntad de Dios muchas veces ir exactamente en contra de las modas, de lo corriente y de lo políticamente correcto. Seguimos a Cristo, que es piedra de escándalo, como le dijo, se profetizó de él cuando era apenas un bebé en el templo de Jerusalén, piedra de escándalo. Entonces, seguimos a alguien que es piedra de escándalo, que sabe ir a contracorriente, pero en defensa de la verdad. Verdad con caridad. Ahí pasa la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra tarea pastoral, en nuestro apostolado, en nuestro servicio a la iglesia. Caridad y verdad. Esa es la voluntad de Dios. No por un cierto amor al prójimo callar la verdad. Es como si el médico le dijera, no estás enfermo, entonces andate, y el otro se muere. Por ser bonito que no sufra cuando le voy a decir que está enfermo. No, la verdad nos lleva a decir, está enfermo, pero se puede sanar. Esta es la medicina. Jesús nos da siempre una medicina. Amor a la verdad. Hoy cuesta, y sabemos que seguimos la voluntad de Dios cuando amamos la verdad. Y por último, Sor Faustina dice, encuentra deleite en la voluntad de Dios. Su sensibilidad se ha transformado tanto que no encuentra ya tanto deleite ni en las comidas, ni en las bebidas, ni en que tener amigas, ni conversaciones agradables, ni viajes, ni dinero en la cuenta, no. Ella encuentra deleite cuando hace aquello que a veces la mortificaba, como es seguir la voluntad de Dios. Tenía que cambiar de convento, tenía que trabajar con la hermana que no la quería, cuando tenía que hacer algo que no le gustaba.
Deleite en la voluntad de Dios. Así naturalmente nos costará. Deleite en la voluntad de Dios. Trabajemos interiormente para que nuestro gozo sea la voluntad de Dios. En el cielo están quienes aprenden a gozarse de la voluntad de Dios, quienes llegan a identificar su voluntad con la del Señor, queriendo lo que Dios quiere, que eso es lo mejor para nosotros. Repito la frase: oh voluntad de Dios, sé mi deleite y el encanto de mi alma. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de hueso del Padre, Beato Padre Miguel Sopochko. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Abet vestim